través de la historia se evidencia la presencia de Dios en hombre. Sus cuidados, advertencias y promesas fueron palpables para la paz de un pueblo que ha llevado la luz. A través del escabroso camino de la historia podemos evidenciar la presencia de Dios en cada momento. Sus cuidados, advertencias y promesas fueron y serán palpables para las diferentes etapas de un pueblo que ha llevado la luz de la verdad a todas las generaciones. Nuestro tema de hoy será las 7 iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Quiero darles una cordial y fraternal bienvenida a esta reunión. Prometimos anoche que íbamos a continuar hoy y estamos aquí precisamente para continuar con nuestra serie Apocalipsis. Tenemos un tema bastante amplio porque son siete iglesias. No podremos tomar todo el tiempo que quisiéramos para cada una de ellas, pero concluiremos con la más importante, a la que tú perteneces. Y también concluiremos con algo muy especial. En esta noche está con nosotros el pastor Juan Caicedo, presidente de la Unión Colombiana del Sur. ¿Correcto? Tenía temor de equivocarme. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Él tiene una parte, yo diría, la más especial de esta noche. Algo lindo que ustedes también van a disfrutar. Antes de entrar al estudio de nuestro tema esta noche, quiero invitarles una vez más para pedir que Dios esté presente en nuestro medio. Oremos. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu a nosotros, para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre sagrado, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, nuestro tema de esta noche, las 7 iglesias. Anoche hablamos un poquito acerca de lo que serían las 7 iglesias, pero hoy vamos a tomar más tiempo para ello. Y entonces quiero decirles que cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos preso, fue cuando recibió las visiones del Apocalipsis. Y fue cuando escribió el mensaje a las 7 iglesias. Existían 7 iglesias en el Asia Menor que tienen estos nombres. No eran las únicas que existían. De verdad no eran las únicas. Había más iglesias, mucho más que 7 iglesias. ¿Por qué se escogen estas 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a estudiar sobre esto en esta noche. ¿Por qué se escogieron estos nombres o estas iglesias? Cada iglesia representa un periodo histórico diferente de la iglesia y tiene que ver con su condición espiritual. O sea, que desde que Cristo Jesús estableció su iglesia hasta su segunda venida, la iglesia militante de Dios tendría que pasar por 7 periodos o épocas diferentes. La primera era la de Éfeso, que es la primera que vamos a tocar. Pero cada iglesia representa a un periodo histórico diferente y tiene que ver con su condición espiritual. ¿Por qué se escogieron estas iglesias? Porque tenían ciertas características que reflejaban proféticamente lo que iba a suceder a través de los siglos. En este periodo histórico se manifiesta la lucha milenaria, la guerra entre Cristo y Satanás. Este es el verdadero conflicto de los siglos. Dijimos que la primera iglesia era Éfeso, significa deseable. Y Éfeso era una de las 7 iglesias que estaban allí en el Asia Menor. ¿Cuál es el mensaje de esta iglesia? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién hablaba? Cristo Jesús. Cristo Jesús enviaba este mensaje a la iglesia. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Cristo conoce a su iglesia, la conoce perfectamente. Y estos mensajes que envía a la iglesia de Éfeso son aplicables a la iglesia de Éfeso, al periodo que representa y al periodo total de la iglesia. En cada consejo y amonestación hay un mensaje para los cristianos de todas las épocas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este era el problema que Dios tenía con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Sin embargo, tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este periodo de la iglesia, que lo conocemos como la iglesia pura, cuando las doctrinas antibíblicas o ajenas a la iglesia cristiana querían introducirse y esta iglesia no lo permitió, es conocido como la iglesia pura. Y abarca el periodo desde la crucifixión de nuestro Señor en el año 31 después de Cristo hasta la muerte del apóstol apóstol Juan, alrededor del año 100 de nuestra era. Esta época es la de la iglesia triunfante, en la que el evangelio prácticamente había alcanzado a todos los rincones de la tierra. La palabra de Dios dice en Hechos de los Apóstoles: y los que creían en el Señor, se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Durante este periodo sucedieron los eventos, los hechos que se narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los grandes milagros sucedieron en esta época de la iglesia apostólica, la iglesia pura, cuando el Espíritu Santo habitaba en el corazón de los creyentes. El reproche que se hace a esta iglesia es que has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa que has dejado tu primer amor? Esto es importante que lo entendamos, porque como les dije, los mensajes a las iglesias también tienen que ver con nosotros, a través de todos los siglos, y especialmente nosotros los que vivimos en los últimos días de este mundo, en el fin del mundo, justo antes del regreso de Cristo Jesús en gloria y majestad. El reproche es: has dejado tu primer amor. Cuando alguien conoce a Cristo Jesús y entrega su corazón a Él, lo acepta como su Salvador personal, experimenta un nuevo estilo de vida y está feliz. Ama al Señor, ama su palabra, mantiene comunicación con Él constantemente, vive una vida íntegra, acorde con los principios del Evangelio de Cristo Jesús. Es puntual en la iglesia, no falla en ninguno de las reuniones, es activo, participa. Ese es el primer amor, está en su primer amor. Con el paso del tiempo empieza a enfriarse. Ve a los demás que llegan tarde, también empieza a llegar tarde. Ve a los demás que no vienen a todas las reuniones, empieza a faltar a las reuniones. Eso significa
perder el primer amor. Y ese mensaje de Éfeso nos llega a nosotros porque es algo que sucede con nosotros también. Y el Señor nos dice que nos arrepintamos y que volvamos y hagamos las primeras obras, que volvamos al primer amor. Ese consejo lo tomamos como el principal consejo de la iglesia de Éfeso, aplicable a nosotros también. Después de Éfeso, la siguiente iglesia que aparece en el Apocalipsis es la iglesia de Esmirna. Yo sé tus obras y tu tribulación y pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de justicia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Esta iglesia, el periodo de esta iglesia es un periodo bastante triste, porque es el periodo de la iglesia perseguida, cuando Satanás quiso destruir totalmente a la iglesia a través de la persecución. Desde la muerte del apóstol San Pablo hasta el edicto de Milán en el año 313, ese es el periodo de la iglesia perseguida. Este periodo está caracterizado por las cruentas persecuciones a las que fueron sometidos los cristianos. Satanás quería destruirlos por medio de la eliminación. Sin embargo, vamos a ver que Dios tenía otros planes. Bajo el gobierno de Diocleciano, se produjo la más feroz de las persecuciones contra los cristianos, desde el año 303 hasta el 313 después de Cristo. Y aquí aprovecho para que veamos algo de lo que anoche vimos acerca de los símbolos proféticos. En el texto dice: tendrás tribulación por 10 días. Y en profecía, un día equivale a un año. Por lo tanto, vemos aquí el cumplimiento profético. 10 días equivalente a 10 años, una persecución del año 303 hasta el año 313. Y aunque Diocleciano murió en el año 305, las persecuciones continuaron hasta que se firmó el edicto de tolerancia de Milán entre Constantino y Licinio. En este periodo, la iglesia sufrió la más cruenta persecución, como lo vimos antes. Las familias eran arrojadas a las fieras para ser devoradas. También los cristianos eran crucificados y se exhibían a los cristianos crucificados para que otros sintieran miedo de ser cristianos y no quisieran sufrir o pasar por esto. Pero el consejo del Señor era: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y hoy día estas palabras siguen resonando en nuestros oídos. Dios requiere y pide de nosotros fidelidad, obediencia. Y hay una promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, pasamos después al siguiente periodo, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. ¿Qué sucede en esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje para esta iglesia? ¿Cuál es el reproche para esta iglesia? Veamos, la palabra de Dios nos dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. ¿Qué es la espada aguda de 2 filos? La palabra de Dios dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Muy importante que entendamos esta frase: donde mora Satanás, o donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pueden ver ustedes cómo
ha cambiado la iglesia de la iglesia apostólica a este tercer periodo, donde las doctrinas antibíblicas empiezan a penetrar dentro de la iglesia cristiana. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo también aborrezco. Y el consejo es: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nos sigue diciendo la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este periodo de la iglesia, el tercero, es el periodo de la iglesia comprometida. Abarca del año 313 después de Cristo y termina en el año 538 después de Cristo, cuando el poder papal adquiere totalidad. Tengo unas notas para ustedes muy interesantes. En el año 311, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, lo que da lugar al final de la intolerancia religiosa, firmándose el Edicto de Tolerancia de Milán en el año 313. ¿Qué decía ese edicto? Noten cuán importante es y cómo Satanás puso una trampa en la cual los cristianos de aquella época cayeron. Leamos. El edicto decía: nosotros los augustos, Constantino y Licinio, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiere. Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas de la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. Y yo estoy seguro que los cristianos de esa época dijeron amén. Estaban cansados de la persecución. Habían sido 3 siglos de persecución constante. Ahora se les ofrece libertad religiosa, adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Pero esto, mis queridos amigos, no era verdad, era una trampa para que los cristianos cayeran allí, y lamentablemente los dirigentes de la iglesia fueron los primeros en caer. Dios siempre ha tenido hijos fieles, que se han mantenido fieles a pesar de todas las circunstancias, pero no ha sido la mayoría, siempre ha sido una minoría. Y aquí en este periodo la iglesia tuvo que padecer y tuvo que entrar en concertaciones, acuerdos. Por eso se llama la iglesia comprometida. Sí. Voy a llegar en la siguiente iglesia y voy a explicarlo, ¿ok? Gracias por la observación. Es en este periodo, cuando se construyen las grandes catedrales o centros de reunión con todo el esplendor humano, donde se busca la adoración para el ser humano antes que a Dios. En este periodo de paz para la iglesia cristiana, cuando se introducen los cambios de las verdades esenciales de la Escritura, Satanás, sin poder destruirla desde afuera, se introduce en ella. ¿Qué sucedió? Que Satanás, por medio de la persecución, quiso destruir a la iglesia, pero no lo consiguió. Mientras más cristianos morían, más se convertían al cristianismo. Así que él tuvo que cambiar su estrategia. ¿Y qué hizo? Mezclar la verdad con el error. El emperador romano pretendió convertirse al cristianismo, pero este era un plan satánico para destruir a la iglesia de Dios. No podía destruirlo desde afuera, entonces había que destruirlo desde adentro. La salvación por medio de Cristo fue reemplazada por los requerimientos de la iglesia. En este periodo también se introdujeron las imágenes para ser adoradas. La palabra de Dios dice como mandamiento:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. La iglesia apostólica, la iglesia perseguida, había mantenido la fidelidad a los mandamientos de Dios, había mantenido la fidelidad a la palabra de Dios. Ahora se introducen nuevas doctrinas que son extraídas del paganismo e introducidas en el cristianismo. ¿Y qué pasa con el cristianismo? Que el cristianismo se va degradando y se forma una mezcla de verdad y de error, de doctrina bíblica con doctrina pagana. Y esto es lo que se conoce como la corrupción de la iglesia. Algunas personas dicen que la iglesia católica, apostólica, romana fue fundada por Cristo Jesús, fue la primera iglesia, pero la historia nos dice absolutamente otra cosa. La iglesia católica, apostólica y romana surgió como una mezcla del cristianismo, surgió como, al igual que el español, el francés y el portugués, que son lenguas romances, que surgieron como una corrupción del latín, también la iglesia católica aparece como una corrupción de la iglesia corrompida. Y le adelanto a su pregunta, hermana, por eso dice, ¿dónde está sentado Satanás? Porque las doctrinas del paganismo son doctrinas satánicas y fueron introducidos dentro de la iglesia cristiana en este periodo. En el venerable día del sol, que todos los magistrados y el pueblo en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. Edicto de Constantino en el 321. Esta es la primera ley dominical aprobada por el Estado y puesta en vigor en toda la historia. ¿Qué año era? Año 321. Nos ha dicho Eusebio que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, introdujo a esta los ornamentos exteriores a los cuales habían estado acostumbrados en la suya. O sea que esas concertaciones eran un 50 y 50. Tú me das y yo te doy. Yo te doy, pero tú me das. Y la iglesia cristiana fue cediendo a esas pretensiones. La retención del antiguo nombre pagano en algunos idiomas modernos, Dies Solis, Día del Sol, Sunday en inglés, Día del Sol, es en gran medida hecho por la unión de un sentimiento pagano y cristiano, según el cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos y cristianos como el venerable Día del Sol. Los cristianos que aceptaron el decreto de libertad religiosa no sabían a dónde se les quería llevar, no comprendieron, no entendieron la extensión de esa trampa, pero Satanás sí sabía lo que estaba haciendo y aparentemente lo consiguió, aunque la iglesia de Dios jamás ha fracasado y jamás fracasará. La iglesia militante de Dios ha existido desde que la fundó el Señor Jesucristo y estará de pie cuando Cristo Jesús venga. A pesar de las épocas, a pesar de las concertaciones, a pesar de los cambios, a pesar de las debilidades, a pesar de todo, Dios siempre tendrá un pueblo fiel y leal. Y esa es la amonestación principal que yo quiero recomendar en esta noche. Y te quiero decir a ti, mi querido amigo, que seas fiel al Señor, no importa qué cosa pase. Si tú sabes que la palabra de Dios te dice algo y así es, tienes que obedecerla, aunque alguien diga lo contrario. Tú tienes que guiarte única y exclusivamente por la santa palabra de Dios. Este es el mensaje que encuentro para ti en esta noche. Y el Señor le decía a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer
fornicación. ¿Sabe usted que aquí nosotros encontramos algo muy interesante? Algo muy interesante, porque cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, lo llevó por el desierto, llegaron a un lugar donde uno de los reyes, temerosos de lo que sucedía con este pueblo de Israel, mandó a traer a un profeta que había sido profeta de Dios, que lo que él decía se cumplía, y le pidió que maldijera al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a este hombre: irás, pero solamente dirás lo que yo te diga. Y el rey lo llevó a un monte alto donde se podía divisar el campamento de Israel. Y entonces le dijo: maldíceme al pueblo. Y él empezó a pronunciar bendición tras bendición sobre el pueblo de Israel. Y el rey dijo: no te traje para esto, y te voy a llevar a otro lugar y desde ahí lo vas a maldecir. Y lo llevó a otro lugar y sucedió exactamente lo mismo. Y bueno, los tesoros que se le habían prometido y los dones no le fueron dados a este profeta, así que él estaba pensando cómo conseguirlos de igual manera. Como él conocía a Dios y sabía lo celoso que Dios es con la fidelidad, le dio un consejo: mira, mientras ellos obedezcan a Dios, van a contar con la protección de Dios. Pero si ellos caen en pecado desobedeciendo a Dios, Dios los va a dejar, se va a apartar de ellos. Así que organízate una fiesta con mujeres, con vino, invítalos para que ellos caigan en esta trampa. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Exactamente eso, cayó en la trampa. Y aquí hablábamos de precisamente un hecho que se menciona a Balaam, ese profeta que indujo al rey a poner trampa. De la misma manera, este cambio que se produjo en la iglesia estaba destinado a ponerle trampas a los hijos de Dios para que fueran cayendo en el pecado. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas era contraria a la doctrina bíblica, y algunos cristianos de esta época decían: no, de ninguna manera, seguiremos siendo fieles a la palabra de Dios. El consejo es: arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete es un tema que llega para nosotros también, una reprensión, porque Satanás sigue trabajando con la misma estrategia, usa su misma técnica que le ha dado resultado por muchos años, y delante de nosotros, los hijos de Dios, también está poniendo trampas que tienen que ver con el secularismo, con la mundanalidad, con la idolatría y con las prácticas carnales, con el adulterio y la fornicación, y etcétera, etcétera, etcétera. La lista sería larga. Por lo tanto, tenemos que volver los ojos a la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios. Continuamos con la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis: el mensaje a la iglesia de Tiatira es este: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer Jezabel es una representación de la esposa de uno de los reyes de Israel, el rey Acab. Se casó con una mujer de Sidón, que trajo a Israel las costumbres paganas y obligó a su marido a levantar altares e imágenes, ídolos para ser adorados, además de ejercer una influencia sobre el pueblo de Israel para llevarlo a la idolatría. Exactamente lo que sucedió en este periodo de la iglesia. Se llevó a los hijos de Dios a la idolatría. Esta mujer Jezabel representa también a la iglesia católica, porque es exactamente lo que ha hecho: llevar al pueblo de Dios en un sentido total y absolutamente contrario a la palabra de Dios. El Señor dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
El Señor es tan amoroso que a todo ser humano pecador le da la oportunidad, aún a los más perversos. Dios le da la oportunidad a todos de arrepentirse. Cristo murió por todos, y aún el más vil pecador tiene acceso a la salvación que hay en Cristo Jesús. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Vuelvo a recalcar que Dios siempre ha tenido hijos fieles y los sigue teniendo hoy mismo en todas las denominaciones. Hay hijos fieles a Dios que son sinceros, no han tenido toda la luz del Evangelio, pero la poca luz que han tenido, ellos la siguen. En este periodo de la iglesia había hijos de Dios que no habían caído en la trampa, se mantenían fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es una promesa a lo que sucederá cuando Cristo Jesús nos lleve al cielo, nos traiga a la tierra y nos dé la tierra por heredad. Tendrán cumplimiento estas palabras. Los hijos de Dios que fueron fieles en ese periodo estarán dentro de los redimidos que gozarán de esta bendición. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Notan ustedes que con frecuencia se repite el que tiene oído, oiga? El que tiene oído, oiga. ¿Por qué? Porque Dios te invita, no te forza a hacer lo que Él quiere. Te invita, te da la oportunidad de que tú tomes la decisión de entregarte a Él. No te obliga. Satanás sí te obliga, pero Dios no. Pero a pesar de que Satanás te obliga, te fuerza, te pone tantas cosas, no puede obligarte. Tú eres el único que toma la decisión a quién quieres servir. Este periodo de la iglesia puede conocerse como el periodo de la adversidad, o la iglesia de la adversidad, y abarca el periodo desde el año 538 hasta el año 1517, cuando Martín Lutero, el gran reformador, pegó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Leamos lo que la historia tiene que decir. Virgilio subió a la silla papal en el 538 bajo la protección militar de Belisario. La iglesia se une con el Estado desde el año 330 después de Cristo, cuando Justiniano declara que el obispo de Roma es obispo de obispos, sentador de doctrinas y perseguidor de herejías. Noten que el cambio no se produjo de un momento a otro. Primero se le engañó a la iglesia con la libertad religiosa. Después se le fueron introduciendo doctrinas anticristianas. Después se llevó a darle un lugar al jefe de la iglesia que el Estado se lo estaba dando desde el año 330, y llega a su cúspide, al punto más importante, cuando en el año 538 el obispo de Roma toma el control, y la palabra de Dios dice: y el dragón le dio su poder y su trono. Y estas palabras son fuertes, y yo lo digo con mucho respeto para mis amigos católicos, lo digo con todo el respeto absoluto. No estoy hablando en contra de los católicos, no estoy hablando de verdad en contra de nadie. La palabra de Dios nos está revelando grandes verdades que han estado ocultas y que tienen que descubrirse y que tienen que saberse, y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de predicar estas verdades de manera que nadie sea engañado, sino que cada uno pueda tomar la buena decisión de entregarse a Cristo Jesús. Porque podemos ser engañados en asunto de doctrina,
Pero la palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro camino y nos saca de toda duda. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a las palabras que se registran en el libro del Apocalipsis. Por el libro de Apocalipsis, como les dije anoche, fue escrito para nosotros, los que vivimos justo antes del regreso de Cristo Jesús. En este periodo de la iglesia, los que eran fieles sufrían y tenían que huir a la soledad de las montañas. Tenían que alejarse de las ciudades, vivir donde no pudiesen ser molestados. A veces les tocaba vivir en lugares difíciles, fríos, en cavernas, en cuevas, en fin, eran días difíciles, pero los hijos de Dios que fueron fieles encontraron siempre protección en la soledad de las montañas. Al mismo tiempo que dentro de la iglesia se formaban los nuevos estilos de vida y se imponían a los fieles, tenían que hacer lo que el obispo decía. En este periodo también sufrieron muchos hombres. Uno de ellos fue Juan Hus, uno de los grandes héroes de la Reforma, aunque él vivió casi 200 años antes de Martín Lutero. Él también, a través de la palabra de Dios, encontró la verdad y por predicar y enseñar la verdad fue atado a una estaca, se le puso leña y se le prendió fuego y fue quemado vivo. Ese fue Juan Hus. En este periodo se puso en marcha lo que llamaron el Santo Oficio de la Inquisición. ¿Y sabe usted lo que esto era? A todo aquel que no obedecía a la iglesia popular y oficial, se le torturaba, se le martirizaba, se le eliminaba. El oficio de la Santa Inquisición contaba con instrumentos de tortura impensables, al punto tal que a un cristiano que se le pedía que renegara de su fe y se sometiera a la iglesia y decía que no, se le acostaba en una plancha, se le ataban las extremidades tanto inferiores como superiores y se empezaba a estirar y se le preguntaba: ¿renuncias a tu fe? Y el cristiano decía no, y le daban una vuelta, y renuncias a tu fe y no, y así iban hasta que las extremidades del cuerpo se desprendían del cuerpo. Días difíciles, crueles. Esta obra únicamente podía ser inspirada por Satanás. Obviamente no era una obra inspirada por Dios, porque Dios no te obliga, no te fuerza. Dios solamente te invita, te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero tengo unas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En sentido simbólico, los hermanos cristianos fieles toleraban porque no podían hacer nada, no podían levantarse. Cuando alguien se levantaba, era torturado y muerto, como vimos a Juan Hus. Bien, pasamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y el mensaje para la iglesia de Sardis, que se encuentra ahí mismo en el libro de Apocalipsis, dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Una vez más, Cristo nos conoce. En todas las épocas ha conocido siempre a todos los seres humanos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuevamente repito, siempre dentro del pueblo de Dios, siempre a través de todas las épocas ha habido verdaderos fieles seguidores del Señor. El Señor aquí les dice y les promete que andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos, porque en medio de la
idolatría, en medio de la corrupción, en medio de la degradación espiritual, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Un llamado para todos nosotros, en medio de los cambios que se están produciendo, en medio de todo lo que está sucediendo, vale la pena seguir siendo fiel al Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este periodo es el periodo de la iglesia reformada o la iglesia de la Reforma. Cuando Martín Lutero surgió con sus 95 tesis y se provocó ese movimiento grande, ese cisma para la iglesia entró en ese periodo de reforma. Pero también allí Satanás entró para que los principios pudieran ser degradados y aún muchas verdades bíblicas no pudieran llegar a ellos. Un periodo de reforma, aunque no fue total y completo. Sin embargo, el Señor elogia a esta iglesia por las cosas que hacía correctas. Va desde el año 517, cuando Martín Lutero pegó sus tesis en la iglesia de Wittenberg, hasta el año 1798 después de Cristo, cuando el Papa Pío fue tomado preso por el general Berthier de Roma. Y escúchese esto. En este periodo se acuña el término protestante, cuando los príncipes firman un documento en el que protestan por una libertad religiosa para todos. De ahí viene el nombre de protestantes, por eso se nos conoce como protestantes. Es el tiempo cuando Martín Lutero, el gran héroe de la Reforma, toma lugar en la historia para producir precisamente o llevar al cumplimiento la reforma que había sido iniciada ya por algunos anteriormente a él. En este periodo también sucede algo interesante, pero muy interesante. En el año 1620 sale de Europa hacia América una embarcación conocida como The Mayflower y llega a las costas de Plymouth, en el estado de Massachusetts. Y esta embarcación traía cristianos genuinos. Los conocemos hoy como los padres peregrinos, fundadores de una nación que por décadas llevaría el estandarte de la libertad religiosa. En mi primera serie hablo sobre este tema ampliamente, y si usted lo quiere bajar de YouTube para conocer a los Estados Unidos en profecía bíblica. Los padres peregrinos llegaron a América, tierra de libertad, y en América, tierra de libertad, ellos empezaron a fundar una nación que sería distinta a todas las naciones del mundo, y lo ha sido en gran manera, sobre todo en lo que tiene que ver con la libertad religiosa. Los Estados Unidos de Norteamérica han sostenido ese estandarte de libertad religiosa, aunque no será por mucho tiempo más, porque habrá un cambio drástico en la forma de gobierno de los Estados Unidos. Pero por lo menos por un tiempo hemos gozado de la libertad religiosa, y a veces nosotros como seres humanos y aún como cristianos no comprendemos el valor de la libertad religiosa. Si lo comprendiéramos, estaríamos anunciando el Evangelio y habría más gente convertida, habría más gente que vendría al conocimiento de Dios. Pero como estamos en libertad, estamos cómodos y tranquilos. Pero la voluntad de Dios es que anunciemos el Evangelio de Cristo Jesús a todo el mundo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de la Reforma también cayó en apostasías y se apartó de los principios bíblicos a los cuales había sido llamada su atención a través de la Reforma. Llegamos ahora a la penúltima iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué tiene el Señor que decir a la iglesia de Filadelfia? Leemos en Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí
He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y has negado mi nombre. Aquí hay algo interesante, porque hay un cambio drástico en el desarrollo que la iglesia estaba llevando. Vamos a verlo un poquito más adelante. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y en una noche posterior vamos a hablar ampliamente acerca de lo que está diciendo aquí el Apocalipsis. No se pierda ninguna de las reuniones de esta semana. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este periodo de la iglesia es conocido como el periodo de la iglesia misionera. Abarca el periodo desde el momento en que fue tomado preso el Papa en 1798 hasta el inicio del juicio en el cielo en 1844 después de Cristo. Y aquí introduzco algo que voy a ampliar una de estas noches. Cuando dice inicio del juicio en el cielo en 1844, ¿qué quiere decir? ¿Quiere usted saber qué quiere decir eso? No se pierdan nuestras reuniones, porque vamos a hablar ampliamente acerca de ello. ¿Qué sucedió en 1798? Berthier entró en Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó una república que abarcaba medio Europa bajo las órdenes y legislación de Napoleón, con lo que el papado fue prácticamente muerto. En el ciclo profético había un momento cuando se iba a permitir que Satanás se apoderara de la iglesia y la mantuviera sujeta bajo su dominio por 1260 años. Y eso empezó en el 538. Pero también la profecía decía que una de sus cabezas iba a recibir una herida de muerte, y eso significaba la aprehensión del obispo de Roma o el jefe de la iglesia, que iba a ser traído preso a Francia, donde un año después moriría. Con eso prácticamente el papado fue muerto. Nosotros podemos ver el retrato de ese evento cuando el general Berthier entró en Roma. Lo que nunca nadie había podido hacer, lo que nunca nadie había hecho, Berthier lo hizo porque estaba profetizado. Tenía que ser así. En este periodo la iglesia cristiana surge con gran poder, y la predicación de la gran verdad bíblica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se produce en muchos lugares de la tierra en forma simultánea. En este periodo de la iglesia, ya más cercano a nosotros, hay un despertar religioso. Se anuncia la hora del juicio, se anuncia la segunda venida de Cristo, y aunque por ahí existe un chasco, también esta noche, una de estas noches, lo vamos a explicar por qué sucedió ese chasco, por qué Dios lo permitió, qué significado tenía, qué importancia tenía. Pero en este periodo, el pueblo, el mundo, es llamada su atención a Cristo Jesús, que pronto volverá en gloria y majestad. En muchos lugares al mismo tiempo, tanto en Europa como en Sudamérica y principalmente en los Estados Unidos, se llevó a cabo un gran movimiento que es conocido así como un gran movimiento. En el año 1831, Guillermo Miller inicia su predicación de la segunda venida de Cristo, despertando el gran movimiento adventista. Y yo voy a explicar claramente lo que es el movimiento adventista en una de estas noches cuando toquemos ese tema. No se lo pierda usted, porque es muy importante. Hombres, siervos de Dios, empezaron a anunciar, volviendo sus ojos a la palabra de Dios, y de allí surge
De allí surge un gran movimiento que ha llegado casi a todo el mundo y terminará llegando a todas partes del mundo antes de que Cristo Jesús pueda volver. A esta iglesia de Filadelfia no le lanza el Señor ningún reproche. Al contrario, solamente la elogia. Y finalmente llegamos a la última iglesia. ¿Cuál es la última? La iglesia de la Odisea. El periodo de esta iglesia, lo vamos a ver más adelante, empieza en 1844 y terminará cuando Cristo Jesús vuelva en las nubes de los cielos. A esa iglesia pertenecemos tú y yo. A este periodo de la iglesia pertenecemos todos nosotros. Estamos incluidos allí. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención al mensaje que el Señor envía a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Dios condena nuestra tibieza espiritual. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué mensaje tan más fuerte para el pueblo de Dios que vive antes del regreso del Señor. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el testigo fiel, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿De quién? De Cristo. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo. Por favor. Por favor, regrésamelo. Yo quiero que la gente vea este texto. Antes, Apocalipsis 3:19. No, ahí estaba bien. Déjamelo en Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a quienes. Aunque este mensaje es fuerte, aunque es un mensaje durísimo, es un mensaje de amor todavía, porque todos los mensajes de Cristo Jesús son mensajes de amor. Y Él nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia del fin, desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Es en este periodo, escuche usted, es en este periodo de la iglesia cristiana, o en este periodo la iglesia cristiana llega a su etapa final, previa a la venida de Jesús, en el cual se inicia la purificación del santuario. Y vamos a tocar ese tema también en esta semana. En este periodo Dios levanta a una mujer como mensajera para enviarnos mensajes interesantísimos, y esta mujer escribió tantos libros, entre ellos sobresale y reluce El conflicto de los siglos, que nos narra los hechos y acontecimientos como han sido, como son y como serán. Estamos viviendo al final de la historia de este mundo. Cristo pronto volverá por segunda vez. La Odisea representa o quiere decir juicio del pueblo de Dios o pueblo juzgado.
Lo triste es que la condición de esta iglesia es una condición de tibieza, ni frío ni caliente. Y vamos a ver con detalle en los últimos minutos que me quedan esta noche una explicación acerca de la reprensión del Señor a este periodo de la iglesia, que tiene que ver contigo y conmigo directamente. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidades suficientes para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace que el creyente olvide el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. O sea, con poquito que sepamos estamos contentos. Estamos contentos. Pero deberíamos de esforzarnos por conocer más y más y tener una relación más íntima y más estrecha con Dios. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad y de cuán lejos se encuentra de la meta de la perfección. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿Por qué es preferible una condición de frialdad a una tibieza? ¿Por qué es mejor estar frío que tibio? Al Señor le agradaría, escuche usted esto que es muy importante, lo escribió la sierva del Señor. Al Señor le agradaría que los tibios que creen que son religiosos nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son piedras de tropiezo para los incrédulos. Y cuando el Señor dice te vomitaré, la simbología nos lleva a la conclusión del significado de la expresión te desecharé, te expulsaré, te quitaré. En este periodo de juicio, Dios está haciendo un repaso de todos los que un día dijeron aceptar a Cristo como su Salvador personal. Lo vamos a ver una de estas noches, no se lo pierda. Yo soy rico, dice el cristiano de hoy día. Los cristianos pobres en bienes materiales se sienten ricos y colmados de bienes espirituales. Se parecen a un antiguo filósofo que orgullosamente proclamaba su humildad usando un vestido desgarrado. El orgullo que les produce su pretendida espiritualidad brilla a través de los agujeros de su vestidura. Qué interesante. El pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos defectos impiden todo crecimiento. De ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué quiere decir esto? El colmo de la jactancia de los laodicenses es que pretenden que su situación no puede ser mejorada. Este engreimiento es fatal porque el Espíritu de Dios nunca entra donde se siente necesidad de su presencia. Pero sin esa presencia es imposible que haya novedad de vida. No sabes. El que no sabe y no sabe que no sabe, casi no tiene esperanza. Desventurado y desnudo. ¿Qué quiere decir el Señor? El cuadro que aquí se presenta es diametralmente opuesto a la jactancia de la iglesia de la Odisea. No es rica ni necesita nada. En realidad es tan pobre que hasta le hace falta ropa. Oro. ¿Qué significa el oro? Representa las riquezas espirituales que se ofrecen como el remedio de Cristo para la pobreza espiritual de los laodicenses. Este oro simbólico representa la fe que obra por el amor, refinado en fuego. Es decir, el oro que ha salido del fuego después de consumirse toda su escoria, sin duda se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Vestiduras blancas, las vestiduras blancas significan, se ofrece como un contraste con la desnudez de los laodicenses, la cual se destacaba tan horriblemente frente a su jactancia de que no tenían necesidad de nada. El colirio nos ayuda a ver mejor.
El colirio simbólico que se ofrece a los laodicenses es el antídoto celestial para su ceguera espiritual. Su propósito es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo. También representa la gracia espiritual que capacita al cristiano para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. Mis queridos amigos, Cristo Jesús nos sigue invitando. Nos sigue diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sigue tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Brevemente hemos repasado las 7 etapas de la historia y hemos llegado a la etapa final. En esta etapa final es la última oportunidad, ¿me escucha usted? Es la última oportunidad que Dios está dando al mundo para entregar su vida a Él. Esta es la última oportunidad. El tiempo se acaba, el tiempo es corto. Pronto Cristo volverá. Apenas tenemos tiempo de 2 cosas. Este mensaje de hoy es para los miembros de iglesia y para aquellos que oyen la voz del Señor. A ambos, a los que tenemos décadas dentro de la iglesia, o a los recién convertidos, o aún a los que apenas se van a convertir, el Señor nos llama a una entrega total, absoluta y completa. No a medias, sino totalmente. Dios quiere llevarnos a la patria celestial. Pronto, muy pronto, este mundo llegará a su fin. Tienen que suceder algunas cosas interesantes. La iglesia de Dios tiene que ser limpiada. El Espíritu de Dios tiene que descender en forma absoluta y completa para ayudarnos a terminar de esparcir el Evangelio. Porque Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Hoy estamos predicando a través de la internet, de la televisión, de la radio, por medios masivos, redes sociales. Pero llegará el momento cuando el Espíritu Santo de Dios descenderá de tal manera que seremos llenos de poder y presenciaremos cambios interesantes. Miles de personas vendrán al conocimiento de Dios y entregarán su vida a Cristo Jesús. Donde hoy hay un bautismo, se producirán 1000 bautismos en un día. ¿Se imagina usted? Esta noche como un adelanto y como una certeza de lo que Dios sigue haciendo en su iglesia, llamando, y a través de su iglesia, llamando a los pecadores a unir sus vidas a Él, vamos a presenciar un bautismo. Vamos a presenciar un bautismo. En este momento voy a pedir al pastor, usted lo va a mirar a través de la pantalla. Si están listas las cámaras, por favor. Muy bien. Muy bien. Vamos a presenciar un bautismo. ¿Algunos de ustedes no han estado nunca en un bautismo en la iglesia adventista? Sí, algunos nunca. Ok, esta noche usted va a ver. Es un testimonio público ante el universo de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Es un testimonio público de que renunciamos al mundo para seguir las pisadas de Cristo Jesús. Esta noche, Isabel Caicedo ha decidido testificar públicamente acerca de su amor por Cristo Jesús. Su hermano, el pastor Juan Caicedo, ha venido esta noche justamente para llevar a cabo este bautismo. Y yo puedo imaginarme, sin temor a equivocarme, del gozo y la alegría que hay en el corazón del pastor Caicedo. Yo puedo asegurarles que él en esta noche está viviendo uno de los momentos más hermosos de su vida. Y su hermanita Isabel va a ser bautizada en este momento. Isabel, porque tú has escogido a Cristo como tu Salvador personal,
y renunciando al mundo has decidido entregar tu vida a Él y manifestarlo públicamente a través de las aguas del bautismo, en esta noche tu querido hermano Juan, como ministro del Evangelio, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 No nos dejaron ver el final, pero lo podemos imaginar. Hoy hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un hijo de Dios acepta entregarse a Cristo y es bautizado, los ángeles en el cielo hacen fiesta, porque hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Esta oportunidad que tuvo nuestra querida hermana Caicedo en esta noche, también la tienes tú. Todos ustedes que no han sido bautizados tienen esa bendita oportunidad y pueden hacerlo esta misma semana, ¿saben? El Señor dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y tú vas a cenar conmigo. Yo quisiera saber si en esta noche hay algunos de los que están con nosotros que piensan en un día no muy lejano entregar su vida a Cristo Jesús. Entregar su vida a Cristo Jesús y bajar a las aguas del bautismo. Nosotros no estamos aquí para presionar a nadie, solamente estamos para invitarlos. Para mí, el mayor gozo en mi ministerio es ver almas que se entregan a Cristo Jesús. Es mi mayor gozo. Yo he viajado más de 3,000 millas para llegar aquí, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y si cuando yo me vaya podré ver a 3, a 4, a 5, a 10, a 15, a 20, qué sé yo cuántos entregarse a Cristo Jesús, volveré a los Estados Unidos feliz y contento de haber sido útil a mi Señor Jesucristo. En esta noche voy a pedirle a Tatiana que venga a cantar. Escucha las palabras de este canto. Y si mientras ella está cantando, tú sientes en tu corazón el deseo de un día no muy lejano bautizarte, ponte de pie, ahí en tu lugar donde estás. Ponte de pie y dile al Señor: yo también quiero ser parte de tu pueblo. Quiero ser parte de esa iglesia que estará de pie cuando tu Hijo Jesús vuelva por nosotros. Díceselo mientras ella canta. Amén. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid,
Amén. Si de toda la raza humana, mantente de pie, hijo, mantente de pie, mantente de pie. Si de toda la raza humana solamente un ser humano hubiese pecado, Cristo habría venido a morir solamente por él. En esta noche yo miré a este joven que se puso de pie y me veo a una dama también puesta de pie. Si solamente ustedes aceptaran a Cristo y se entregaran a Él, habría valido la pena el viaje desde San Diego, California hasta acá. Estoy feliz y contento por ustedes. Yo quiero orar por ustedes. ¿Quieren venir aquí al frente, por favor? Que Dios le bendiga. Es el Señor quien les está llamando. ¿Han sentido ustedes la disposición de ponerse de pie? Es porque han oído la voz del Señor Jesús. Y yo sé que hay 2 personas en esta noche, pero tal vez hay más personas aquí que aún no han sido bautizadas. Y quisiera saber si alguien más quisiera en algún momento de su vida dar este paso. Si esta noche ha oído la voz del Señor que le llama y quiere unirse con estas 3 personas aquí, yo le invito a venir al frente. Yo le invito para que esta noche tome la decisión. Al conocer que esta lucha es una lucha entre Cristo y Satanás, y que solamente tú tienes la capacidad de escoger a quién quieres servir, que esta noche te decidas por Cristo Jesús. ¿Habrá alguien más? Estoy hablando de personas para el bautismo. Si hubiese alguien más, yo me sentiría muy feliz, pero el Señor se sentiría mucho más todavía. Si no hubiese más seres humanos que quieren unirse al pueblo de Dios, el tema de esta noche no fue únicamente para aquellos que no son parte del pueblo de Dios todavía, sino el mensaje principal también fue para los que ya somos hijos de Dios. Si el mensaje del Señor, si las reprensiones y reproches del Señor han tocado tu corazón, y si tú quieres arrepentirte y venir a Él, también te invito a que te pongas de pie. Dios está buscando una iglesia pura, una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni contaminación. Dios quiere que su pueblo que lo reciba cuando vuelva a su Hijo por segunda vez sea un pueblo que se ha preparado, que ha tomado la palabra de Dios como su guía, como su norma de fe. Dios está queriendo que su pueblo que estará presente de pie, que pasará por las últimas aflicciones de este mundo, sea un pueblo preparado. Y esta noche te invita a prepararte, a dejar la tibieza espiritual, a llenarte de fervor para el Señor. Y en esta noche yo veo mucha gente puesta de pie, pero estoy pensando que quizás dentro de ustedes que están de pie hay algunos que han estado luchando últimamente con una trampa del enemigo, con alguna tentación, con alguna debilidad, con algo. Y esta noche quieren decirle al Señor: por favor, Señor, quita de mí esta carga, quita de mí esta debilidad, ayúdame a vencer aquí donde estoy fallando. ¿Habrá alguien? Yo quiero orar por ti. Si tú te sientes de esta manera, ven aquí al frente, que yo quiero orar por ti. Todos como iglesia en la última etapa estamos en la misma condición. Todos somos descuidados, todos somos tibios, pero el Señor quiere que dejemos la tibieza a un lado.
El Señor quiere que nosotros nos entreguemos total y absolutamente a Él. Amén. Trae al Señor Jesús todas tus flaquezas, todas tus debilidades. El Señor quiere darte su poder para que tú triunfes en este mundo. Dios quiere que tú compres colirio de Él para tus ojos, vestiduras blancas de Él para vestirte. Dios quiere que compres de Él oro refinado en fuego. Dios quiere que tú seas el cristiano ideal que Él espera de ti. Si el enemigo lucha contra ti, ese es su trabajo tiempo completo de Satanás, luchar contra nosotros y destruirnos. Pero Cristo Jesús también trabaja a tiempo completo para salvarnos. Por lo tanto, esta noche es una noche de oportunidad. ¿Habrá alguien más que quiere venir acá por los costados para ser parte de este pedido de oración? Esta es una noche especial para la iglesia de Maranata. Es una noche de consagración, es una noche de entrega, es una noche de abandonar la tibieza y entregarnos completamente a Cristo Jesús. Si tú estás oyendo la voz del Señor, ven al frente, levanta tu mano, dile al Señor: yo quiero estar preparado, dame la santidad que tú has prometido, ayúdame a abandonar los pecados de este mundo, las trampas, las tentaciones. Levanta tu mano, dile al Señor: yo quiero que me bendigas, yo quiero ser parte de ese pueblo que estará de pie cuando tu Hijo Jesús vuelva por segunda vez. Y yo voy a orar en este momento por ti. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta noche yo sé que tu Santo Espíritu ha estado con nosotros, pues invocamos su presencia al principio, y sé que está presente porque lo puedo ver en tus hijos, en la respuesta de tus hijos a tu llamado. Puedo ver a un joven que se levantó inmediatamente desde el llamado. Esta es la segunda vez que viene a la iglesia y él quiere ser bautizado también. Padre eterno, tú le das la oportunidad de venir a ti y él está respondiendo. Toma su vida desde este momento en tus manos, oh Padre. Guíalo a toda verdad. Enséñale el camino que debe de andar. Y que en esta iglesia pueda haber Felipes que lo guíen en el entendimiento de tu palabra. Esta noche también has hablado al corazón de esta hermana que está presente aquí, que ha venido al frente también. Te ruego tu bendición para ella en forma muy especial. También en esta noche hablaste para nosotros, y aquí estamos todos nosotros pecadores. Yo soy el primero, Señor, pero somos pecadores que amamos a Cristo Jesús y anhelamos la salvación. No somos lo que tú quieres que seamos, pero queremos serlo, Padre. Hay en nuestra vida manchas de pecado, pero tú has prometido con tu sangre lavar todas nuestras manchas de pecado. Hazlo en esta noche en nuestras vidas. Seguramente aquí hay personas que están luchando entre el mundo y la iglesia, y tal vez los sábados son fieles aquí, pero en la semana son fieles al mundo. Permite, oh Padre, que en esta noche también puedan abandonar al mundo para siempre y consagrarse a ti. Quizás hay personas que son nuevas en la fe y son frágiles. Esta noche te pedimos poder de tu Santo Espíritu para ellas. Y para toda la iglesia, Padre, te pedimos el derramamiento de tu Santo Espíritu. Que la iglesia de Maranata sea un faro que alumbra en medio de la oscuridad, una antorcha que esparce luz en las tinieblas. Que desde aquí, desde este púlpito, se predique el Evangelio de Cristo Jesús y no se cese de predicar tu palabra. Gracias, Padre, por tu hija que en esta noche bajó a las aguas del bautismo. También te pedimos que la ayudes a ser fiel a ti hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Bendice al pastor de esta iglesia. Guíalo, Señor, para guiar al pueblo
a fuentes de agua viva. Te pedimos por todos los líderes de esta iglesia, que también los llenes de tu espíritu, para que esta iglesia sea una iglesia preparada para el encuentro con Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por la reunión de esta noche. Llévanos con bien a casa. Llévanos con la compañía de tus santos ángeles y permítenos nuevamente aquí estar mañana para continuar con la predicación de tu santa palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas escritas en este libro. Danos tu paz, danos tu alegría, danos tu gozo, danos tu fe. Te lo pedimos todo, invocando el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.